buenas tardes a todos, buenos días México. Bueno, yo voy a tratar de concluir un poco todo lo que ha dicho Javier, cuál ha sido la presencia de la UNESCO, Ya estoy. cuáles son los, Hola. cuáles son los indicadores de la UNESCO sobre cultura y desarrollo, porque la UNESCO ha creado una serie de indicadores con muchos algoritmos para trabajar y conocer realmente los resultados que tenemos y a los que han llegado después de cuantificar de esta nueva forma la cultura. También, bueno, sí, nosotros hemos iniciado este proyecto también pensando la forma en que ha evolucionado la UNESCO para definir el concepto cultura. Hay una nueva construcción del concepto cultura mucho más integral que vamos a ir revisando con ustedes y que gracias a eso la UNESCO ha podido trabajar con, decimos de nuevo, con otros indicadores y que es completamente incluyente. Es decir, tuvimos muchos problemas para que llegara a este concepto la UNESCO y obviamente los objetivos del 2030 también nos llevaron a alcanzar estos nuevos conceptos. Yo solamente quiero hablarles un poco, antes de iniciar con la UNESCO, que en 2005 yo estuve en un seminario muy importante que organizó lo que es el Instituto Iberoamericano de Cultura, donde nos reunieron a 20 líderes de Iberoamérica para hablar sobre este asunto. Estamos hablando de 2005, que apenas se veía o se vislumbraba lo expositivo que iban a ser las tecnologías y obviamente cómo los algoritmos y las inteligencias artificiales nos iban a llevar a algo totalmente innovador. Trabajamos el proyecto de Economía y Cultura, les enseñaré algunas láminas, resultados de este proyecto, y yo encuentro que 15 años después la tecnología nos ha hecho que eran muy difíciles de entender. Yo me acuerdo, yo viví también en el occidente de los Estados Unidos, en la costa oeste, precisamente en el área de San Francisco, en que todavía se nos hablaba en ese momento de una sociedad de la información. Es decir, no había evolucionado tanto el espacio de Internet, aquí estamos hablando de una era post-Internet, en la que se pudiera tener esta intercomunicación permanente con las personas que nos visitan. Ahora bien, ¿qué sucedía? En los últimos 15 años, y lo hemos visto todos, hemos pasado al Internet, que ahora pasaremos al número 5, al Internet número 4, en donde hay una serie de esquemas, ¿sí? De interactividad permanente con las personas que tienen acceso a esta innovación. Solamente para hacer un resumen antes de entrar a la cuestión de la UNESCO, brevemente, ha habido un esfuerzo extraordinario por diferentes organizaciones, y ahí yo sí quiero hablar de ustedes, de la Unión Europea, que con el Plan Europeana se inició un trabajo permanente para incluir todos los elementos culturales o todos los elementos que consideren informativos de las grandes, ustedes lo conocerán mejor que yo, las grandes colecciones pudieran estar en línea para todos aquellos que los estamos, obviamente, en este momento consultando. También conocemos que a través de Google hay las visitas a lo que se llama la Gran Enciclopedia Global, que es también algo maravilloso. Y debido ahora a la pandemia, han habido mucha apertura por parte de las universidades para el libre uso de muchos documentos que no se les permitía escanear o que no se les permitía poner en PDF. O sea, ha habido una gran apertura. Pero bueno, regresemos entonces a la definición que hace la UNESCO. Bueno, ahora, hoy en día, ¿qué dice la UNESCO? Dice que la cultura puede considerarse actualmente como un conjunto de los rasgos distintivos,
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Que entendemos, hay una apertura completa. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Es decir, ahora vamos a continuar. ¿Y qué nos dice? La cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Ella es la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales y críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores, efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca inacabablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden. Es decir, habíamos tenido una definición de cultura, como lo habíamos tenido de museo, que no entrábamos. Parecía que, como dice Javier, si continuábamos con este eh, concepto de la ilustración en que la cultura era otra cosa y que significaba solamente expresiones artísticas de arte y de conocimiento, y nos dejaban fuera de todo lo demás. ¿Qué esfuerzo hace la UNESCO? La UNESCO hace un gran esfuerzo y nos presenta este nuevo concepto extraordinario de cultura, en que la economía creativa va a entrar en todo. La diversidad cultural, eso es algo importantísimo, porque también es incluyente. Y nos dice que la cultura en su rica diversidad posee un valor intrínseco tanto para el desarrollo como para la cohesión social y la paz. La ONU y sus objetivos de desarrollo sostenible, que ya de ellos habló Javier y que después voy a platicar con ustedes, porque va a entrar en una de mis presentaciones, y la cultura como palanca de desarrollo y de cohesión social. Hasta aquí vamos a tener la primera parte de lo que es el nuevo concepto de lo que es la cultura. Entonces ahora vamos a hablar sobre, perdón, yo dije que tenía todo muy preparado, aquí está. A ver, ¿cómo se conforman los números de la ONU para que al final podamos tener una información entendible, creíble y, por ejemplo, que la está usando Javier en estas presentaciones que hizo? A ver, ¿qué dice la ONU en relación a lo que es economía y cultura? Dice, la ONU nos dice que los productos y servicios generados por las actividades de industria cultural son un potente vector de desarrollo social y cultural, debido a su doble naturaleza, económica y cultural. Esta doble naturaleza es una fuente de valor añadido que va más allá de su capacidad para crear empleos y recursos fiscales e ingresos. En efecto, ¿por qué? Porque al proporcionar un cauce que propicia la expresión creativa, ¿de acuerdo?, la experimentación y el espíritu emprendedor, estos productos y servicios fomentan la capacidad cultural que se caracteriza por asumir riesgos, ¿sí? Ya que invierte en nuevos talentos y forma estéticas innovadoras que contribuye a diversificar las expresiones culturales y ampliar las opciones a nuestros consumidores. ¿Qué sucede también en el sector cultural económico? También favorece a sinergias múltiples y tiene efectos positivos indirectos en el ámbito como el acceso a las nuevas tecnologías de la comunicación, las llamadas TIC, su utilización por parte del público o los estímulos de investigación e innovaciones en el desarrollo de productos y de nuevos servicios a todos los sectores. Es importante señalar
eso sí me interesa muchísimo, la diversidad y solidez del sector cultural en un país. ¿Qué le permite hacer? Desarrollar nuevas infraestructuras políticas, y las políticas existentes también nos van a facilitar no solo la conversión en la creatividad y en un espíritu innovador, también potenciar, que para mí es importante, las competencias empresariales. También son importantísimas porque eh, tienen una generación de externalidad positivas en el plano social. Es decir, están a disposición de todos. Si hablamos algo tan importante como es esta parte de la cultura, yo siempre le he dicho a Javier, si se va a dividir entonces el gran proyecto cultural, por una parte, en los creadores. También los filósofos les suelen llamar hacedores. Esos son los creadores que van a entrar directamente en lo que sería las industrias creativas, la economía naranja. Después tendremos el patrimonio, ¿sí? Y finalmente tendremos la difusión de las mismas. Entonces, vamos a hablar otra vez de lo que habló Javier, aquí sí, con una información que me está dando UNESCO. Ahora, mis cifras son anteriores, pero es importante que de todos modos se las dé a conocer. El sector cultural, es, entendido en sentido lato, en 2007 representó lo que hablábamos, el 3,4% del PIB mundial. Es decir, ha habido una consistencia permanente desde el 2007 hasta el 2019 del PIB en el mundo, cuál es la presencia del sector cultural. Y decimos que son casi el doble de los ingresos generados por el turismo internacional en estos años. Es decir, el turismo internacional, lo que es el sector cultura, de acuerdo con los indicadores de la UNESCO, genera el doble que el llamado turismo internacional. Se estima, por ejemplo, que las industrias culturales y creativas aportan alrededor del 2,6% del PIB en la Unión Europea. Javier tenía uno más, el de Javier decía que casi el 3% del Producto Interno Bruto de la Unión Europea y el 6,4% en los Estados Unidos. Las industrias culturales aportan a los Estados Unidos un ingreso impresionante, importantísimo. A ver, asimismo decimos que en 2008 el valor de las exportaciones mundiales de bienes y servicios creativos alcanzó una suma de 59.200 millones de dólares. Esto implicó una tasa de crecimiento anual del 14% en el periodo 2002 al 2008. Además, las industrias culturales creativas son uno de los sectores más dinámicos en la economía global, con un ritmo de crecimiento, lo vamos a ver, en el caso del Medio Oriente, del 17,6%. En el caso, en el caso de África, del 11,9%. En el caso de América Latina, del 9,%, y en el caso de América del Norte y Central, el 4,3%. La demanda del consumo de los servicios mediáticos y de productos culturales y creativos está aumentando de forma exponencial debido a los impulsos que le imprimen tanto la distribución por conducto de medios electrónicos y la telefonía móvil, como la evolución de las formas en las que la cultura se está creando y difundiendo. Algo importantísimo que queremos señalar aquí, es que yo comentaba brevemente, vamos a seguir con UNESCO, la forma en que en estos momentos la cultura ha utilizado las tecnologías de información y comunicación para mantenerse vivas en este problema de la pandemia, ¿no? Pero a ver, siempre vamos a pensar cuál es la diferencia entre bienes y servicios económicos de los que hablamos cuando buscamos indicadores,
a los bienes y servicios culturales. Entonces decimos que los bienes y servicios culturales engloban valores artísticos, estéticos, simbólicos, espirituales. Este es el meollo del asunto. Ahí es cuando entra esta parte de la economía creativa. Si podemos englobar nuestras acciones dentro de esta definición, bueno, pues ya no estaremos dentro de una economía de manufacturera o una economía de servicios. Ya entramos a esta nueva economía naranja, que además lo que sería la población económicamente activa dentro de esta economía tiene que ejercer hacia los gobiernos una presión para el otorgamiento de recursos. Cuando tenemos indicadores con esta importancia, lo que hemos hecho cuando nosotros estamos haciendo una revisión de los mismos, y lo platicamos en este seminario iberoamericano de cultura y economía, lo que estamos buscando es presentar datos duros para poder conseguir por parte de estos datos una mayor asignación de recursos. También estamos trabajando para mejorar cada día las condiciones en cuanto a pago de impuestos de las diferentes personas que trabajan en esta economía, que ya la vemos muy clara. Por ejemplo, en el caso de México, yo les quisiera explicar que hemos dado un salto gigantesco. Hasta el 2005, la cultura no se consideraba dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como un derecho constitucional. Fue después que ya aparece como un derecho constitucional en el artículo 4. Entonces, esto sí es muy importante para nosotros porque aquí vamos a agrandar este gigantesco e importante globo en el que todos podemos entrar para poder desarrollar todos y cada uno de estos proyectos, como dice Javier. Bueno, los dominios netamente culturales o centrales, nos dice la UNESCO, es el conjunto común de industrias, actividades y prácticas culturalmente producidas que están directamente relacionadas con la creación, la producción, distribución y disfrute de contenidos netamente culturales y que pueden agruparse bajo los siguientes encabezados. Ahí vamos a entender la economía creativa, esta economía, ¿a dónde va a entrar? Puede entrar al patrimonio cultural y natural, sí, a presentaciones artísticas y celebraciones, artes, industrias de artesanías, libros y prensa, medios audiovisuales e interactivos, diseños y servicios creativos, el patrimonio cultural inmaterial, los dominios culturales, equipamiento y apoyo, las industrias, ¿sí?, de apoyo, y ahí entendemos los servicios auxiliares que posibilitan o facilitan la creación, producción y distribución de los productos que forman parte de los dominios netamente culturales. Por ejemplo, las imprentas, los aparatos de televisión, las reproducciones multimedia, las tabletas, todo esto genera este gran paquete cultural. Y es que así es como lo definen el marco de las estadísticas culturales de la UNESCO, que también le llama MEC. Actividades de producción cultural, ¿sí?, bajo la responsabilidad, y ahí entra la creatividad, bajo la responsabilidad de una persona o de un grupo de personas que transforman capital, mano de obra, bienes y servicios, sean los insumos, en bienes y servicios que entran en el ámbito del dominio cultural y que son remunerados. También entrarán en este ámbito de la UNESCO para hacer este gran indicador la producción cultural que no es mercantil, que son los servicios que nos ofrece, en este caso, los gobiernos a precios insignificantes o entidades que entran como sin fines de lucro. Vemos entonces exactamente cómo vamos a trabajar
esta economía de naranja. Nosotros somos los creadores y en qué rubro, ¿sí? Exactamente de este pastel que presentó Javier va a pesar, ¿sí? En el pastel completo de lo que sería el Producto Interno Bruto de cada país. Bueno, qué bueno que nos ampliaron la definición de cultura y que ya estamos en otra situación. A ver, veamos, yo les tengo una serie de láminas sobre el efecto en valor y cómo vamos a trabajar con ellos. A ver, vamos a ver qué decían lo que es Iberoamérica. Como dice Javier, desde los años 60 la cultura había empezado a ser reconocida por su papel estratégico en el desarrollo económico y social de cada comunidad. Importantísimo. Sin embargo, no se había entendido así el propio concepto de cultura. En ese momento se le hablaba que aún era polisémico y que evolucionaba en forma temporal. Entonces, podemos decir que la cultura es un factor de cohesión e integración social, sobre el que construir un proyecto sostenible de desarrollo para la comunidad, la dualización y la marginación social. La cultura y la economía están en este momento ya consideradas y estrechamente integradas. Teníamos dos perspectivas de análisis posible. Todavía decíamos, bueno, ¿es bueno o no es bueno? Hablábamos todavía con una serie de prejuicios que a través de estos últimos 15 años los hemos contemplado de forma diferente. Entonces, el impacto económico, sus lógicas, su nivel de desarrollo sobre la cultura. ¿A quiénes tenemos? A gestores, políticos y creadores que incorporan de forma creciente lógicas y legitimidad en lo que hablamos sobre para dar una respuesta a los nuevos retos. Pero dicho proceso no deja de ser cultural, es decir, una consecuencia más de cómo lo económico es valor cultural dominante en nuestras sociedades capitalistas y desarrolladas. También debemos de analizar el impacto de la economía sobre la cultura que condiciona nuestra vivencia del impacto cultural a la economía. ¿Existe un modelo único para el desarrollo económico? ¿Se deberán incorporar visiones distintas? Claro que sí. A ver, el modelo dominante de desarrollo económico es occidental, pero también existen modelos exitosos basados en otros sistemas culturales, como puede ser el japonés o el asiático. Las sociedades islámicas, por ejemplo, no aceptan globalmente el modelo y los valores culturales occidentales. Y en contrapartida, Occidente también se queja, ¿no? Nos podríamos preguntar hasta qué punto los derechos humanos son occidentales, son universales. Entonces, en este seminario se desarrollaron una serie de preguntas, ¿no? Entonces, ¿es la cultura un freno o un motor para el desarrollo? Entonces, entendíamos que desarrollo es igual a bienestar económico, igual a crecimiento económico. Ahora podemos decir que sí, pero desarrollo, bienestar económico, felicidad, son cuestiones que necesariamente no se podrían integrar. ¿Qué debe entenderse por desarrollo? Y ahí es muy importante, porque cuando estamos hablando de que para el 2030 se quieren alcanzar una serie de metas o goles a favor del desarrollo humano, vamos a ver lo que decía Amartya Sen, que es este gran sociólogo para mí fascinante, que dice que la expansión de las capacidades de las personas para llevar a cabo el tipo de vida que valoren. Eso es lo que se tiene que entender como desarrollo. ¿Qué papel va a jugar la cultura en el desarrollo humano? Pues es es una columna vertebral para su desarrollo, y para ello es necesario recuperar el valor intrínseco de la cultura y situarlo en el contexto de desarrollo. Para esto, yo les digo que el caso de la UNESCO ha sido importantísimo porque ellos tienen una medición
Y cuando las sociedades se alejan, sobre todo los gobiernos o la política de los gobiernos, se aleja de este importantísimo papel que juega la cultura en el desarrollo humano, se hacen reuniones para que se vuelva a rescatar este punto tan importante. Bueno, entonces entendemos en lo que sería nuestra economía creativa, que todo bien cultural tiene un valor simbólico ligado a la personalidad de sus creadores o como expresión de una herencia o identidad. Entonces, ¿qué sucede? La percepción del valor pone del usuario y vamos a tener este nuevo tipo de valores. ¿Qué valores tenemos? Bueno, tenemos un valor funcional, un simbólico y un emocional. Pero ¿qué va más allá? Tenemos una dimensión económica. Aquí sí volvemos a entrar, que tenemos una parte económica, una parte social, una política y una grupal. ¿En qué esferas? En la individual y en la colectiva. Entonces, vamos a ver exactamente cómo vamos a tener esta cadena de valor, por ejemplo, en el caso de la industria editorial. Es decir, cómo vamos a integrar a todos los creadores en ella. Bueno, tenemos escritores, traductores, fotógrafos, tenemos al editor, selección de títulos, diseño, el quien asume los riesgos de financiamiento, que ya hablaba también la UNESCO, y cada uno vemos ahí las cadenas, ¿no? Estas cadenas que tenemos aquí son las cadenas que teníamos del Competitive Intelligence Institute, Unity, pero ahora en día se ha transformado completamente. ¿Por qué ha pasado? Porque la cadena de valor de la industria editorial se ha transformado en cuanto con la entrada de las nuevas tecnologías para su producción. Pero al final, quien es el que se va a beneficiar de todo esto es el consumidor cultural. En este caso, es el lector. A ver, aquí tenemos una larguísima, pero muy interesante cadena de valor de la industria cinematográfica. ¿Por qué es importante? Recuerden que uno de los motores más importantes de la industria cinematográfica o de la industria creativa en Estados Unidos, en este caso, es precisamente esta cadena de valor que tiene la industria. La cantidad extraordinaria de creativos, ¿sí? Que tienen que participar en la evolución, ¿sí? De este tipo de creaciones, que finalmente, bueno, pues llegan al público y que ahora han tenido una importantísima evolución. ¿Por qué? También por las tecnologías de información y comunicación y por las nuevas plataformas, como es el caso de Netflix, HBO, Cine, etcétera, etcétera. Bueno, como les decía yo, esta cadena de valor de la industria cinematográfica, aquí podemos vislumbrar la cantidad de personas que se pueden, como dicen enganchar, como dicen ustedes, en esta gran producción que es por la industria, en el caso de los Estados Unidos, la industria cultural más importante. Es increíble la cantidad de ingresos que no lo voy a manejar ahora, los vamos a manejar más adelante o en otra ocasión para terminar más o menos a tiempo. El ingreso que tienen los Estados Unidos por las ventas de softwares de música y por cierto, de la industria cinematográfica. Podríamos decir que, bueno, vamos a entrar a un impasse debido a la cuestión de la pandemia. Yo creo que iremos más allá. Yo creo que va a haber una serie de cambios a los que ya estamos preparados porque hay muchos proyectos de innovación a los que no se han llegado a implementar debido a que se esperaba que pasaran cierto tiempo para lograrlo. A ver, encontramos situaciones como tales en la industria cinematográfica, para mí tan importante.
la cantidad impresionante de festivales que habían en diferentes partes del mundo, seguramente ya los podremos ver o entender o apreciar a través de las nuevas tecnologías que se van a implementar. Nosotros nunca hubiéramos pensado hace 6 años o 4 que a través de una plataforma de Netflix que iba a ser una nueva plataforma a la que íbamos a acceder gracias a tecnología, íbamos a tener ganadores del Oscar. Entonces, sí es entender que todo este diseño tecnológico y esta gran capacidad que tiene el ser humano para la creación nos va a llevar a un cambio de paradigmas. Y que ese cambio de paradigmas, bueno, pues no sé, lo vamos a poder entender como cuestiones innovadoras. Y ahorita, bueno, pues estamos en una de estas. Aquí tenemos algo maravilloso que es la cadena de valor de la música. Aquí están todas las acciones de lo que serían también la intervención en la que podrían entrar nuestros creadores, pero hay algo más que presentó Javier, que son las nuevas formas de la creación musical. Y obviamente eso lo vamos a tener gracias a estas nuevas universidades con tantas innovaciones. Y después hemos de decir que la industria de la música sufrió muchísimo con los cambios de lo que era su desarrollo de marketing. ¿Por qué? Porque en un momento habíamos tenido unos graves problemas en cuanto al pago, ¿sí?, de regalías, que aquí hay que defender muchísimo a nuestros creadores, y que se fueron resolviendo a través de una serie de elementos jurídicos que llegaron a transformar el uso y obviamente el pago de regalías a nuestros creadores. Ese es un asunto en relación a los derechos autorales que también tendremos que irlo abordando, porque va a haber también unas nuevas formas jurídicas de el pago de los mismos. Entonces, tendremos que entender cuál va a ser la cadena de valor de la industria de la música. Tenemos también, en este caso, vamos a sufrir, bueno, sí, como grandes cambios en lo que sería el consumo de la misma a través de los grandes festivales, pero con las evoluciones tecnológicas también tendremos un trabajo final. A ver, a mí me interesa mucho hablar, en este caso, de las nuevas plataformas para escuchar música, es decir, a través de nuestros monitores, de nuestros teléfonos inteligentes, podemos llegar a un acceso impresionante. Pero para esto también vamos a necesitar nuestras compañías, nuestros promotores, en donde los jóvenes que estudian en estas nuevas universidades tendrán otra forma de mm, hacernos llegar la música, pero sí a través, vuelvo a insistir, a través de una cadena de valor, ¿sí? El cual iremos llenando ahora nosotros que estamos con estos nuevos trabajos, cada uno de los cuadros para ver cómo nos vamos a mover en cuanto a el elemento, uno por una parte de los derechos de autor y otra parte en los centros de espectáculos. Yo sí creo, personalmente pienso, no se dice la palabra creo, se dice personalmente, yo estoy de acuerdo en que este es un punto y coma de lo que vamos a fin de año, cuando la inteligencia humana haya encontrado la vacuna, bueno, regresaremos a eventos maravillosos con diferentes caracteres, pero que podremos trabajar. Ahora, regresaremos a este valor de la industria musical, vamos a esta cadena de valor de la industria musical. Bueno, todo el trabajo humano nos dirá cuál es la nueva. Bueno, ahora, la industria de las artes plásticas, no por estar el cuadro menos lleno, es menos simple. Lo platicábamos con Javier el día de ayer, tenemos al artista, al creador, después tenemos, bueno, la creación, la producción, la exhibición, las galerías y centros culturales, que como Javier y yo decíamos ayer,
probablemente va a ser distinta su forma en la que lleguen, ¿sí?, al comprador. Pero el primer proceso, bueno, pues tenemos la compra de los insumos, la inversión del capital humano y, por supuesto, la inversión de los mecenas o, en su caso, del propio artista. La publicidad, el comprador, el embalaje y los seguros. También hablábamos de las nuevas plataformas como Artly, nosotros le decimos esta plataforma en que los artistas ya pueden subir sus propias creaciones, ¿no? Y que existe una compra directa. Sin embargo, habrá todavía ese gran boom en cuanto a la compra de los grandes subastas, en la que la obra de arte sigue teniendo un valor. Yo siempre he dicho y lo explica muy bien, en este caso, uno de nuestros grandes coleccionistas, más que el valor intrínseco de la obra, es el deseo de tener esa obra por hacia una institución, una persona, pero que en todo esto entra sobre todo la parte de la creación artística. Finalmente, a ver, ¿cuáles serán los retos culturales para un desarrollo sostenible? Los escollos, no valoración de la cultura propia. Sí, eso es un grave problema tenemos. Y luego, una urbanización con desarraigo cultural y marginación social. Lo hablábamos ayer con Javier. La dualización y la analfabetización cultural y funcional la tenemos permanentemente en sociedades que no lo podríamos creer. Hablamos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, hay un gran analfabetismo funcional. La formación provinciana de las élites, insuficiente capacitación del resto. Sí, también es algo que se vislumbra durante la tercera década del siglo, de la segunda década del siglo XXI, y un vasallaje respecto a la producción cultural ajena y una opacidad, centralismo y jerarquización institucional. ¿Por qué? Porque obviamente todavía no entendemos esta división de lo que es el ramo cultural. Todavía no entendemos claramente que el ser humano, creador por excelencia, tiene que tener toda la libertad para su creación, que no podemos hablar en estos momentos, y menos en estos momentos, de la alta cultura y de la baja cultura, porque esos ya no existen, porque el que estamos priorizando, el personaje más importante en este momento es el creador, ¿sí? Y bueno, el centralismo, sí, lo sabemos, en el caso de México es terrible, no creo que suceda en otras partes, pero sí en el caso de México, porque nosotros tenemos funcionamos en gran parte a través, o se funcionaba, perdón, de hablar en pasado, a través de los fondos que aportaba el Estado para la creación. Sí, el FONCA, el Fondo Nacional de Creadores, que para nosotros era tan importante. Ahora, para el desarrollo sostenible, ¿cuáles serán nuestros requisitos? Bueno, lo opuesto, ¿no? La valoración de la identidad y de una cultura propia, abierta u universal, la participación, la democracia cultural y la aceptación de la diversidad y la pluralidad. Fíjense que yo les quiero, en ese sentido, nada más detenerme unos segundos, porque yo tuve el gusto de trabajar muchas acciones culturales para las comunidades mexicanas en San Francisco, y lo primero que encontré fue la diversidad que existía en San Francisco. Entonces, yo un día, comentando con el alcalde, le decía que a mí me parecía importantísimo tener una ciudad que aceptara la diversidad, y me dijo, no, yo te corrijo, no aceptamos la diversidad, somos la diversidad, somos esa parte en la que todos nos integramos a una sociedad tan diversa,
tan pluricultural, tan avanzada, con tantas rupturas en cuanto a una serie de prejuicios como es la sociedad de una ciudad como San Francisco. Pero creo que ustedes, en el caso de España, tienen esta parte muy abierta y que los ha conformado en una sociedad de lo que decimos con una apertura a la modernidad. Esa apertura a la modernidad entre la ciencia y la tecnología. Y bueno, la capacitación y formación del capital humano. Ya no nos hablan de recursos humanos, que era terrible. Ahora hablamos de capital humano. En una economía de mercado, el capital humano está considerado como una parte esencial para desarrollar esta economía de mercado. Y en ella estamos. Eso no podemos decir que no estamos en esta economía de mercado. Bueno, aquí me importa mucho porque habíamos dicho que había un vasallaje respecto a la producción cultural. Aquí tenemos un desarrollo de la capacidad creativa y crítica y de la producción, y en este caso también de la producción cultural local. Sacarnos de ese centralismo, en el caso de México, que es tremebundo, todo lo que no se hace, todo lo que se hace fuera de la capital, no se le dan los niveles que debe de tener. Y la descentralización institucional y el desarrollo de redes horizontales. Estamos en las industrias que nosotros llamamos las industrias 4, en la que lo que decía Javier, ¿sí? Es el ser humano, es humano creador y también humano ingeniero. Sí es muy importante que veamos estas láminas del Centro Nacional de Información. Dice, la única esfera de la competitividad que queda es la de las ideas. Esto es fantástico, ¿no? Con la apuesta a que aquel origen humano creador, a esa apuesta que es el origen del hombre como humano creador o humano ingeniero. Es humano creador, aunque sea humano ingeniero. Y entonces, ¿qué nos dice? Fíjense cómo vamos. Vamos a ir hasta 1800, la generación del vapor, industria 2, la producción en cadena, industria 3, mayor nivel de automatización y electrónica, pero entramos nosotros a las llamadas industrias 4. ¿Qué tenemos estas industrias 4? Tenemos sistemas ciberfísicos, la industria de productos inteligentes, el Internet, que es of Thinking of Services, y la hiperconectividad a través de los Big Data. Estas son las industrias culturales, es la industria cultural a la que vamos nosotros que enfrentarnos, ¿sí? Porque es a la que hemos llegado. Dice el término de industria cultural 4, o sea, estamos hablando de la economía creativa representa la cuarta revolución industrial. Esto es muy claro que los entendamos. Ahora la vamos a ver por qué. Porque un nuevo nivel de organización que se basa en la captura y tratamiento inteligente en el tiempo real de la información disponible a lo largo de toda la cadena de valor. Ya hemos visto las otras cadenas de valor, por eso las vamos a transformar. Y del ciclo de vida de los productos y los sistemas de producción, tratando con ello de satisfacer los requerimientos cada vez de mayor personalización por parte de nuestros clientes. A ver, teníamos las tendencias mundiales. Fíjense cómo íbamos. Todavía seguimos jalando problemas que vienen desde el 2008, ¿sí? Entonces había conceptos, por ejemplo, en el caso del 2008, ya aparecía una mayor conciencia ambiental, ya teníamos las tecnologías del siglo XXI, bueno, estábamos en una plena globalización y había una responsabilidad social. Para el 2011 ya hablamos de una responsabilidad global, una mayor conciencia del consumidor, una globalización, una velocidad y un incremento en el cambio, una fuerza laboral del futuro. Seguíamos hablando del envejecimiento de la población, la calidad de vida en el siglo XXI y hablábamos de la innovación. ¿Qué pasa ya para el 2015?
lo que dice Javi. Hay un liderazgo para la adaptabilidad, una seguridad y funcionalidad tecnológica. Las industrias 4.0, las ciudades inteligentes, una salud inteligente, una educación inteligente, una eficiencia energética y experiencias de cliente, y finalmente entramos a una economía circular. ¿Qué sucede después? Tenemos aquí, vemos de nuevo, algo importantísimo. Estamos ya ahí, ya estamos en el 2015, ya estamos en el 2021 y para el 2030 tenemos que alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible. Aquí tenemos los nuevos modelos de negocio. ¿Están de acuerdo? La producción en cadena. Y entonces, el valor agregado y la producción en cadena. ¿Están de acuerdo? Aquí y aquí que tenemos. Y con esta lámina termino. ¿Hacia dónde vamos? ¿Sí? ¿Hacia dónde vamos a llegar? Y tenemos desde los drones, la parte izquierda, los genomas, la robótica, la nanotecnología, pero ¿a dónde vamos? ¿A dónde nos va a llevar? Nos va a llevar hasta la radical extensión de la vida. Yo nada más quiero que vean, sí, que habíamos llegado a lo que sería las ciudades inteligentes y que vean los puntos del proceso en el que van a llegar las ciudades inteligentes. ¿Hasta dónde nos van a llevar? Hasta lo que esperemos que es la colonización del espacio. Esta lámina para mí es el cierre de todo, porque con esta termino, que esta es la cuarta revolución. ¿Cuál es la cuarta revolución? Javi, la gobernanza ágil, la innovación y la productividad, las fusiones tecnológicas, la disrupción empresarial, la ética, la desigualdad, la seguridad y conflicto y la perturbación a empleos y habilidades. Y con eso termino. Entonces, ¿qué nos dicen? Nada nos dicen, I believe in a future when the point of education is not to prepare for another useless job, but a life bien vivido. Entonces, la única manera de asegurar y adivinar el futuro es crearlo. Aquí acabamos. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias. Sí, lo que podemos hacer es entrar en un diálogo de tú a tú o un diálogo colectivo para llegar un poco a conectar con todas esas cuestiones. Vale, ok. Bueno, pues muchísimas gracias y muchas felicidades a los dos. Valiosísimo, de verdad, como le digo a Virginia, oro molido, gracias. Y será interesantísimo escuchar a los otros compañeros. Gracias a ustedes. Un saludo a todos. Hace tiempo que no veía gente personalmente. Es un placer verlos en pantalla. Y bueno, nos volvemos a ver en breve. ¿De acuerdo? Gracias a todos. Muchísimas gracias. Les informaremos la liga para que nos puedan seguir. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos por escucharnos. Elena, Priscila. Vale, un abrazo. Todos los que están con nosotros. Gracias. Cuídense mucho.